Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, iniciamos otra edición de Historia Activa y como todos los días le decimos, clave la sintonía en el 960 en nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para ustedes, con la producción general de la profesora Rosa Grintal, del historiador asociado Alejandro Cruz. Buenas tardes, José Luis, buenas tardes a toda la audiencia. En la investigación bibliográfica, la licenciada Clara María Vargas. Y quien les habla en la dirección general, José Luis y Orlando. Los invitamos a escuchar este programa de historia dedicado a ustedes. Así es, los invitamos a escucharnos y a comunicarse también a los teléfonos 423-3822 o nos dejan un mensaje al 425-7931 o nos mandan SMS o mensajito de texto en criollo al celular de la radio, que es 156-515-522. También nos pueden escribir a historia-activa@yahoo.com.ar, donde, como siempre digo, mi amiga Rosa Grintal, el sacachispas, el teclado para estar al día con ustedes. También en nuestra sección de blogs en www.netlog.com/historiaactiva. Nos escuchan online a través de la radio, www.radionacional.com.ar, etiqueta emisora, etiqueta LRA6 Radio Nacional Mendoza, o se hacen amigos de Historia Activa en Facebook. Ya llevamos 76 amigos. Nosotros vamos a continuar con el tema trazado ya desde el aniversario de junio del ascenso del peronismo al poder. Y es importante porque nosotros le damos a todos los partidos políticos que coexistieron en la historia argentina, desde el viejo Partido Autonomista Nacional con el modelo de la oligarquía, el socialismo, el radicalismo y también el peronismo, ¿no es cierto?, y los otros, como factores influyentes en la historia política argentina, y está relacionado también con el ascenso del movimiento obrero, ¿no? Así Toda una es. historia paralela acá, claro. Más en este caso. Hoy se alentó a la industria liviana, se dejó de lado la industria pesada. Esta vez Perón la incluye con una neta intención de crecimiento de la industria pesada que no tuvo en su primera presidencia. También debido a la situación económica imperante, por supuesto. Y acá hay algo que se repite a través de los años en los gobiernos que son estatistas. Perón decide en el segundo plan quinquenal quitar la mayor parte de los subsidios y créditos industriales que había otorgado en la primera presidencia. Al haber algún tipo de ajuste, al restringirse toda esta actividad del Estado proteccionista y que da y otorga, ahora se repliega y, en este caso, hace una quita de subsidios a algunas empresas y servicios. Esto también lo conocemos todos. Y hay una restricción, esto es lo más importante, una restricción parcial del consumo de la población, que esto tiene que ver con los rasgos de austeridad que quiere imprimir Perón a este segundo plan quinquenal. Así que hay una gran diferencia, una notable diferencia, diría yo, de este segundo respecto al primer plan quinquenal, y sobre todo se va a notar una gran diferencia en general de la segunda presidencia de Perón respecto de la primera. Hay un Perón que está más retraído en cuanto al manejo del dinero del Estado. Hay un Perón que está mucho más cuidadoso de los opositores. La maquinaria de vigilancia se hace más pronunciada. Hay más silenciamiento a la oposición, porque hay una especie de anquilosamiento que provoca el poder en los regímenes y en los que conducen los regímenes. Y por otra parte, vamos a decirlo también, la oposición recrudece su accionar conspirativo y terrorista también, porque, por ejemplo, el día 15 de abril de 1953, estando Perón dando un discurso en la Plaza de Mayo por X razón, estando Perón, se producen dos explosiones con la seguidilla y secuela de muertos y heridos. Una
en la boca de la entrada del subte que llega hasta Plaza de Mayo. No me pregunten qué línea es, no lo manejo eso, así que... Pero es en la boca de la salida o entrada que da a Plaza de Mayo, es decir, una provocación total, teniendo en cuenta que la gente estaba en la Plaza de Mayo escuchando al presidente de la Nación. Se produce esa explosión e inmediatamente se produce otra cerca de la catedral. Esto trae pánico y genera la reacción de la gente que comienza a pedir leña. Sí, tal cual, leña a los opositores. Perón, que en un principio, luego de la primera explosión, trata de pedir calma a las personas, tras la segunda explosión también pierde la postura y dice: esa leña que ustedes me hablan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla? Se produce el desborde y se produce la quema del Jockey Club, la quema de la Casa Radical, la quema de la Casa Socialista. Es una lamentable escena que preanuncia la barbarie que vendrá después, en 1955, cuando el enfrentamiento entre peronismo y antiperonismo sea aún más visceral, mucho más marcado. Y coloca ya a la Argentina al borde de la tan temida guerra civil que Perón no quería y evitó a toda costa, porque había sido testigo del desastre que se produjo en España luego de 3 años de guerra civil, 36-39. Esto lo digo a colación de lo que venimos insistiendo, en el sentido que el gobierno peronista se endurece respecto a la oposición, y la oposición también endurece su posición, su postura, y comienza una labor de conspiración mucho más fuerte, más extendida. Y en todas estas conspiraciones, fallidas y no, el objetivo será matar a Perón. Eso desde ya queda establecido, y cualquier conspiración, por más liviana que se presuma, siempre tendrá por objetivo matar a Perón. Y a todo esto se suma esta crisis que tiene que campear Perón respecto del campo, de los recursos, de los servicios. Durante su primera presidencia ha nacionalizado servicios y ahora debe necesariamente que abrir el juego y, como decimos, flexibilizar la postura del gobierno, la postura económica del gobierno, y de hecho cambia el ministro de Economía. Viene, por ejemplo, Gómez Morales, que es más conservador en ese sentido, y Gómez Morales después fue ministro de Economía de Isabel Perón en el año 74, luego de la muerte de Perón. Es decir, gente de su elenco estable. También está Antonio Cafiero, como ministro de Hacienda, un joven contador que se incorpora a la política y al gobierno peronista, por supuesto. Esta evolución, no se puede llamar involución, sino es una evolución hacia la realidad que circunda, hace que Perón vaya girando en torno a cuestiones que antes no lo había hecho, y finalmente va a desembocar, aunque tardíamente, en el año 1955, en la apertura de los medios de comunicación a la oposición, que habían estado vedados durante la mayoría del tiempo durante esta segunda presidencia. Vamos a decir que antes de comenzar la segunda presidencia ya Perón había tenido una postura muy dura con el diario La Prensa, que fue clausurado el 3 de enero de 1951. Un acto de posesión no exento de muertos y heridos. Recordemos que en esa época la prensa era propiedad de la familia Gainza Paz, una de las familias oligárquicas más conocidas de Buenos Aires, que había ejercido la hegemonía del periodismo durante muchas décadas, hasta ese año 1951 en que a la fuerza el diario pasa a manos de la administración de la CGT. En fin, todo esto tiene que ver con algo que hemos hablado mucho, y es el pragmatismo extremo que tenía Perón para gobernar. Y pocas veces se ha dado el caso de un gobernante que sea tan pragmático y tenga una cintura tan ágil como para adaptarse a los tiempos que corren y hacer políticas de gobierno acordes con esos cambios, de manera de no salirse nunca del cauce y mantener la calma y la cordura.
Cuestión muy difícil realmente de llevar a cabo. Pero en fin, Perón lo hizo, tuvo sus respuestas positivas y negativas. Lamentablemente este segundo gobierno fue derrocado por un golpe de Estado, por lo tanto el segundo plan quinquenal, que era más austero, más acotado a la realidad y a la crisis, no pudo ser terminado porque su vigencia comenzaba en 1952 y terminaba en 1957, y el gobierno fue interrumpido en septiembre de 1955. Los enunciados eran los siguientes. Decía: organización del pueblo para el segundo plan quinquenal, consolidación y defensa de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, que son las tres banderas históricas del justicialismo. Después decía: el Estado auspicia la organización integral de la comunidad nacional en sus sectores básicos. ¿Cuáles son? Social, económico, político y según el sistema federal. Y a la vez propiciaba la organización política de representación integral y doctrina propia, la organización social a través de asociaciones profesionales, la organización económica a través de los distintos sectores del espectro económico del país. Esto Perón recién lo va a plasmar en su tercera presidencia, en 1973, cuando funde la CGE, la Confederación General Económica, con la cual trató de armonizar la postura del capital y el trabajo con la CGT. Bien, hemos llegado al final de la emisión de hoy de Historia Activa. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo para todos, para los oyentes del aparato de radio, como siempre digo, y para los que nos escuchan online, si se puede escuchar online. Así que será hasta mañana con otro tema para compartir con ustedes. Muchas gracias.